Julieta Cecilia Cárdenas Sualta. Muy bien. Y salió Julieta. Muy bien, vamos a empezar entonces con la plática del día de hoy, que es de coledocolitiasis, que como saben y viene en el programa, falta grabar esta cosa. ¿Alguien sabe cómo grabar? ¿O tengo que hacerlo yo? Ándale, ponle por favor. ¿Sí? No se queda grabado aquí en la... Ah, no, para grabarse en el Zoom. Eso lo tengo que hacer yo. Ahí se la debo, doctor. Según yo, hay unos 3 puntitos abajo que dice más y le pone grabar en esta computadora. 3 puntitos abajo. No hay ningún... Ah, no, perdón. No viene un botón que dice grabar. Hasta abajo. No, pues si viniera ya lo hubiera visto. Y... Al lado de compartir pantalla. No, al lado no viene. Abajo dice chat, share screen, compartir pantalla y record, es grabar en inglés. Ya sé, pero no está. Ok. Compartir pantalla, chat, pero no dice record. Ahí al ladito, del lado derecho está en forma de circulito. En forma de circulito. Sí, es un círculo al lado de reacciones o emoticones. Bien, creo que lo puedo poner Alt R y empieza a grabar. Ahí está ya, grabar. Ahí encontré los... ¿En la computadora o en la nube? Recording in progress. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con coledocolitiasis, que forma parte del módulo de colestasis, o lo que es lo mismo, ictericia. Debo decirles que al final de este módulo, ustedes van a tener las herramientas para abordar, es decir, saber qué exámenes realizar y para diagnosticar con toda certeza al paciente que llega con un problema de ictericia. Vamos a empezar hoy pues con el primer problema, con la primera enfermedad que puede presentarse ante ustedes como ictericia, y es coledocolitiasis. La coledocolitiasis no es otra cosa más que la presencia de piedritas, solitos en el interior del conducto colédoco. ¿Ven la flechita? Bueno, Sí, entonces, como ya revisamos, en cualquier parte del conducto colédoco o del hepático común estaría la definición de coledocolitiasis. Y los litos pueden estar nadando libremente. Si nadan libremente no generan síntomas, o bien pueden impactarse como ven aquí, y en este momento es cuando producen síntomas. A veces se pueden impactar aquí en la papila de Vater y producir una condición llamada pancreatitis aguda. Esos son los principales factores de riesgo para la enfermedad litiásica de vías biliares. Clásicamente se conocen las 4 Fs, que es sexo femenino, gordita, cuarentona, fértil
es decir, que ha tenido muchos hijos, pero también hay otros factores de riesgo muy claramente relacionados con la litiasis, como son las enfermedades hemolíticas, la cirrosis o bien la cirugía de obesidad mórbida, que produce grandes pérdidas ponderales en poco tiempo. Y la enfermedad litiásica de vías biliares debe ser concebida como una enfermedad metabólica. Y esta enfermedad metabólica es debido a un hígado que funciona anormalmente y que produce una bilis anormal, también conocida como bilis litogénica. Regularmente en la bilis hay concentraciones ya bien predeterminadas de fosfolípidos, de proteínas, de agua, de sales biliares. Estas concentraciones se alteran de tal forma que esa bilis se genera anormal y con la propensión para producir piedras. Una piedra no nace siendo una piedra. Una piedra nace, vean, a nivel microscópico primero, siendo cristalitos del colesterol, que luego generan el llamado lodo biliar, que se ve en el ultrasonido, los cristales no. Y luego el lodo biliar se fusiona para producir una arenilla biliar como la que ven en las playas, y luego una arenilla va acumulando cada vez más cristales y produce una piedra. Y la piedra puede tener tamaños muy diversos. Hay chiquitas, hay grandotas, hay amarillas, hay negras. Y estos son los diámetros que puede tener una piedra. Ya vieron en las imágenes de antier cómo pueden haber piedras gigantescas en la vía biliar. Y en la medicina clínica, una piedra de más de 2 centímetros de diámetro se cataloga como lito gigante. Y la gran importancia de esta coledocolitiasis es por la posibilidad de generar un problema grave, incluso que ponga en riesgo la vida de un paciente. Y esto es fundamentalmente por el riesgo de producir colangitis aguda asociada a la coledocolitiasis. Y en la colangitis aguda debemos imaginarnos que luego de la obstrucción que produce la piedra, hay un incremento en la presión dentro de la vía biliar. Y cuando llega esa presión a ser mayor de 20 centímetros de agua, se genera este elemento clave desde el punto de vista de la fisiopatogénesis en la colangitis: reflujo biliovenoso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se regresa la bilis hacia los sinusoides hepáticos, ya que no hay membrana basal entre los sinusoides y los ductos pequeños. Y al regresarse, esta bilis también pueden regresarse a la circulación sistémica las bacterias y toxinas que eventualmente se encuentren infectando la vía biliar. Entonces, una vía biliar obstruida se infecta y esa infección, por estos mecanismos, llega a la circulación sistémica. Y una vez que en la circulación sistémica se encuentren las bacterias o bien sus productos, como son las toxinas, entonces se produce este problema tan severo que es el de la colangitis aguda y que generalmente se asocia a un proceso infeccioso muy grave que da lugar a síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, pero también a sepsis y eventualmente a la muerte de los pacientes. Entonces, esto es muy grave. ¿Cómo identificamos clínicamente a los pacientes con coledocolitiasis? Primero, pues la ictericia. Pero ojo, la ictericia de cada una de las enfermedades que vamos a presentar en los siguientes días es diferente
Y un clínico tiene que ser lo suficientemente hábil para identificar las diferencias en las características de una ictericia de una piedra a las de un tumor. Así, en la coleocolitiasis, típicamente, la ictericia es leve. Generalmente no sobrepasan los 5 miligramos de bilirrubina. ¿Por qué? Pues porque la obstrucción que produce una piedra tiene las características de ser parcial e intermitente. Entonces la piedra de repente se impacta, obstruye y luego se desimpacta y deja de obstruir. Es a lo que me refiero como una obstrucción parcial e intermitente. Eso genera entonces una ictericia leve, fluctuante, a veces está más amarillo, a veces menos amarillo, o bien el paciente puede resolver la ictericia de manera espontánea. Entonces es intermitente. Además de la ictericia, regularmente, en el 90% de los casos, el paciente con coleocolitiasis obstructiva se acompaña de dolor. El dolor regularmente no está en el hipocondrio derecho, a diferencia de lo que todo el mundo cree. Este dolor generalmente es en epigastrio, dura más de 4 horas de evolución, es de tipo cólico muy intenso, irradiado a hipocondrio derecho y no se disminuye con los eventos digestivos como el vómito o la defecación. Este enfermo con ictericia y fiebre también generalmente tiene síntomas sistémicos como náuseas, vómitos, hiporexia y distensión abdominal. Y en el examen físico, pues tenemos muchas alteraciones desde los mismísimos signos vitales. Hay hipertermia, esa es parte de la triada característica del paciente con coleocolitiasis, y la fiebre es elevada, 39, 40, 41 grados, típicamente acompañado de escalofríos. Estos escalofríos hacen saltar al paciente y a veces son tan intensos que se pueden hasta confundir con crisis convulsivas. El paciente está taquicárdico, polimédico, como les comentaba, regularmente la ictericia escleral es leve, muchas veces está deshidratado por la fiebre y por la náusea y por los vómitos, no come nada. Y en la exploración abdominal, ustedes detectarán distensión discreta, distensión abdominal leve, dolor a la palpación media y profunda en el hipocondrio derecho y en el epigastrio. En ocasiones hay incremento en la resistencia muscular involuntaria y generalmente existe hepatalgia. Estos serían los datos clínicos, digamos, de una coleocolitiasis tranquis. Pero cuando el paciente tiene una obstrucción completa y ha ido progresando, ustedes pueden encontrar a un enfermo severamente malo, es decir, críticamente enfermo, en estado de choque séptico. A ver, doctora Alcalá, ¿cómo estaría este paciente con un choque séptico? ¿Qué datos clínicos tendría? Pues podría tener la saturación de oxígeno un poco disminuida. Un poco o mucho disminuida, muy bien, ¿qué más? También la presión arterial podría tener hipotensión. Claro, no podría. Si está en choque séptico, debes de partir de la definición de choque. El choque implica necesariamente hipotensión. Entonces, este paciente estaría hipotenso con hipoxemia, que valoras tú rápidamente con la oximetría de pulso. ¿Qué más? Además de todo lo anterior, ¿qué otra cosa te orientaría a pensar que ese paciente con coleocolitiasis ya esté en choque séptico y digas, híjole, esto es algo grave, hay que trabajar y actuar rápido? Muy bien, ya me dijiste hipotensión. El nivel de conciencia podría estar alterado también. Claro, el paciente está obnubilado, con somnolencia o incluso todavía más deteriorado. ¿Qué más?
podría entrar también en falla renal Muy bien, ¿y eso cómo lo detectarías? Acuérdate que estamos aquí en clínica. con una creatinina elevada. No, eso no es clínica, la Ah, creatinina en es un clínica. laboratorio. Con Giordano, No, hombre, la falla renal no da Giordano, el síndrome urémico. tampoco. A ver, Víctor Salazar, o Víctor Baltasar, perdón. ¿Cómo Eh, sospecharías que el paciente esté en falla renal? Muy fácil, clínico. con oliguria o anuria. Claro, deja de orinar así de facilito. Entonces, el paciente en choque séptico, además de todo esto que estamos viendo, estaría críticamente enfermo con somnolencia, obnubilación, hipotensión, taquicardia, polipnea, oliguria. Grave. Y ahora sí vamos al diagnóstico. El diagnóstico lo podemos sospechar desde el mismísimo laboratorio a través de pruebas tremendamente sencillas, accesibles y disponibles en todos los hospitales. Primero, en la biometría hemática buscaremos leucocitosis. ¿Cuánto? 15, a veces 20,000 si está en sepsis. Y eso es algo muy importante que ustedes deben de solicitar siempre, y es la velocidad de sedimentación globular, que regularmente se encuentra notoriamente incrementada en estos enfermos. Y luego, pues vamos a las PFHs. Ya platicamos, bilirrubina se elevan no mucho, regularmente menos de 5 miligramos. Y lo más importante en las PFHs son las elevaciones en las enzimas de la colestasis. César Omar Morales, ¿cuáles son las enzimas de la colestasis? La fosfatasa alcalina y la GGT. Muy bien. Y vean cómo aquí les pongo 4 cruces a la fosfatasa alcalina y la GGT. 4 cruces equivale en unidades internacionales, que es lo que ustedes van a ver en los informes de laboratorio, a cifras que van entre 200 y 1000 unidades, o sea, elevadísimas. Y las transaminasas regularmente están normales, o en ocasiones pueden verlas poquito elevadas cuando hay colangitis, generalmente menos de 200 unidades. La amilasa sérica, como sospecha de pancreatitis, debe ser solicitada en todos los pacientes con coleocolitiasis. Y si está elevada la amilasa, pues sospecharás que además de la coleocolitiasis tenga también pancreatitis aguda. Y en particular en los casos graves, hay que tomar gasometría arterial y procalcitonina, que nos dan una idea muy objetiva de la magnitud de la gravedad de la afección. Y a todos hay que ponerles también en la solicitud de laboratorio el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, porque pues como veremos adelante, muchos de sus pacientes requieren CEPRE. Y el diagnóstico por imagen afortunadamente nos va a servir de gran utilidad, porque nos va a permitir hacer el diagnóstico de certeza. Radiografía simple de abdomen, ni la soliciten, no sirve para nada. Ultrasonido, por ese estudio debemos de empezar el abordaje diagnóstico de imagen en cualquier paciente ictérico. Grábenselo desde hoy. El ultrasonido nos va a dar fundamentalmente 3 tipos de resultados. En el mejor de los casos, el radiólogo nos va a decir compatible con coleocolitiasis. O sea, el radiólogo puede ver la piedra en el conducto colédoco. Si eso ocurre, ya no necesitamos más estudios. Sin embargo, la sensibilidad del ultrasonido para detectar coleocolitiasis no es muy buena. Es muy buena la sensibilidad del ultrasonido para detectar colelitiasis, o sea, piedras en la vesícula. Pero para detectar piedras en la vía biliar es menos sensible. De tal manera que en ocasiones no ve la piedra, pero sí ve la dilatación de la vía biliar, que es algo muy, muy importante. El número 1 en sensibilidad y especificidad es la colangioresonancia, que ahora
pues está disponible prácticamente en todas las ciudades y en buena parte de los hospitales. No en todos. Por ejemplo, el Hospital General no tiene colangioresonancia. Antes se usaba la CEPE para el diagnóstico por imagen. Ya platicamos que ahora ya no. Ultrasonido endoscópico es también otro recurso para el diagnóstico. Es muy sensible. Probablemente sea el más sensible de todos porque detecta las piedras más chiquitas, pero es un equipo muy costoso y su disponibilidad es muy limitada todavía en las ciudades y hospitales mexicanos. Y esto ya es un lujo, la coledocoscopía, es decir, meter un endoscopio hacia el mismísimo colédoco, se hace de manera excepcional. Y les presento ahora los criterios de Tokio que se armaron para ayudar al clínico en la sospecha de una colangitis aguda. Estos son los 3 criterios principales que están divididos en grupos A, B y C. El grupo número 1 se refiere a la presencia de inflamación sistémica y aquí hay 2 elementos: fiebre mayor de 38 y escalofríos, o bien leucocitosis mayor de 10,000 o leucopenia menor de 4,000, o bien una PCR por arriba de 1 miligramo. Los datos de colestasis son la ictericia con bilis arriba de 2, o bien los niveles arriba de 1.5 por arriba de los límites superiores de lo normal en alcalina, GGT y transas. O bien las pruebas de imagen, dilatación de la vía biliar, o incluso que se puede identificar la causa de la obstrucción, ya sea un tumor, el lito o el stent. Esos son los criterios de Tokio para colangitis aguda. Entonces, aquí está cuando tú puedes emitir un diagnóstico de sospecha. Necesitarías uno de los de A más uno de los de B o C. Y cuando puedes hacer un diagnóstico definitivo de colangitis, necesitas uno de cada uno de los 3 ítems marcados como A, B o C. Yo les voy a mostrar imágenes de la vida real de pacientes muy clásicos. Este es un ultrasonido en donde se muestra el colédoco. Esta es una CEPRE. Ya vimos muchísimos casos de coledocolitiasis. Y aquí en esta CEPRE, como ven, hay una coledocolitiasis forma esférica de alrededor de unos 10 milímetros de diámetro. Y como ven, también hay una dilatación del conducto cístico y otra piedrita aquí en el conducto cístico con colelitiasis. Esta es la vesícula. ¿Sí alcanzan a ver la flechita? Sí, doctor. Ok. Esas son las imágenes típicas de una colangioresonancia. Como ven, se ve mejor que la CEPRE, ¿no? Y la colangioresonancia, pues miren, aquí nos dice, aquí hay 2 piedras y también tiene otra grandotota en la vesícula biliar. Y este es el ultrasonido endoscópico, que como les dije, hay una escasez o dificultad para conseguirlo aquí en la ciudad. Aquí en esta figura está un ultrasonido endoscópico normal y este chiquito que ven aquí es el colédoco. En esta otra imagen de ultrasonido endoscópico ven un colédoco muy dilatado y ven aquí la piedra que se ve como una imagen hiperecogénica con la clásica sombra acústica posterior. En el ultrasonido endoscópico hay que hacer un ultrasonido y este es un equipo especial, es un endoscopio que tiene un transductor de ultrasonido en la punta. Entonces cuando estamos ahí por el
por el duodeno o a veces en el estómago, encendemos el transductor del ultrasonido y estas son las imágenes que nos da. Es un equipo pues muy especializado y también requiere personal muy especializado. Y este es el equipo para hacer la coledocoscopia. Este se llama Baby Scope, o sea, endoscopio bebé. Este es el endoscopio bebé azul. Y ese endoscopio bebé no es otra cosa más que un endoscopio súper delgadito. Vean, se mete dentro del canal del trabajo de un duodenoscopio convencional o normal. Por eso se llama Baby Scope. A este endoscopio también le dicen la mamá scope, la madre. Y a través de la coledocoscopía, ustedes van a poder tener acceso al colédoco y a estas imágenes, estas de la vida real, que les permiten diagnosticar con toda certeza la coledocolitiasis. Sin embargo, la coledocoscopía generalmente no se usa para diagnóstico, se usa también para terapéutica. Y cuando hay litos grandototes que no pudieron ser sacados a través de la esfinteroplastía o de la litotripsia mecánica, a través del Baby Scope, dentro del colédoco, se meten las sondas de láser. ¿Sí ven cómo se acaba? O aquí se está asomando esta blanca. Bueno, con estas sonditas, ustedes pueden aplicar litotripsia directa con láser. Y esto sirve para fragmentar estas piedrotas grandototas y luego sacarlas. Y estas son las informaciones que les van a servir a ustedes para sospechar una coledocolitiasis. Coledocolitiasis desde el punto de vista clínico, laboratorial y ultrasonido. Estas son tremendamente prácticos. Y esta clasificación señala como predictores muy fuertes a estos tres, como predictores fuertes a estos dos y como predictores moderados a estos tres. Analicemos primero a los predictores muy fuertes. Predice, pues, la probabilidad para que este paciente tenga coledocolitiasis. Y uno de los predictores más fuertes es que el paciente tenga clínicamente una colangitis, que la bilirrubina esté arriba de 4, o bien que por ultrasonido el doctor Muñoz haya identificado la coledocolitiasis. Entonces, pues es un predictor súper sólido, ya tienes ahí el diagnóstico. Los predictores fuertes es cuando la bilirrubina no está tan alta, 1.8 a 4, o cuando en el ultrasonido no ves el lito, pero sí ves la dilatación de la vía biliar extrahepática. Eso te conduce a la sospecha de una obstrucción mecánica y hay que buscarlo siempre. Y los predictores moderados es cuando son o cuando hay alteraciones en las PFHs discretas, cuando el paciente tiene más de 55 o cuando haya una pancreatitis aguda biliar. Ojo, la coledocolitiasis se parece a muchas enfermedades y hay que estar muy atentas y atentos a ellas. Primero, pues es muy parecida a una colecitis aguda. También se parece a una pancreatitis aguda y peor se complica la cosa porque no es raro que ambas entidades coexistan. Si hay un lito que está tapando al colédoco en la porción más distal, ese mismo lito también puede afectar al conducto de Beerson y producir una pancreatitis aguda. Se parecen a los abscesos, que son colecciones de pus dentro del hígado y pueden ser producto ya sea de una amiba o bien de una bacteria. También se parecen a una hepatitis viral aguda y más remotamente a una hepatitis autoinmune.
Y estas son las bacterias o los bichos que con más frecuencia se encuentran en estas bilis infectadas. Vean, los más comunes son los coliformes, ¿no? Escherichia coli, Klebsiella. Luego siguen otros coliformes como el Enterobacter, Pseudomonas, Proteus, Serratia. Y finalmente estos gram positivos como los estreptococos alfa hemolíticos y otros estreptococos. ¿Cómo vamos a manejar a un paciente con coledocolitiasis y colangitis? Pues esto tiene que ser en el hospital, eso no se puede manejar en su casa. Bueno, no se debe. Sí lo puedes manejar y se te muere, pero la intención es darle la mejor oportunidad al paciente para salir. Y esto requiere un manejo hospitalario urgente, oportuno, eficientemente dirigido. Regularmente este manejo se hace en la sala de urgencias. Hay que ponerlo en ayuno, hay que darle soluciones, a veces muchas, porque el paciente está chocado o porque está deshidratado. Clave es empezar los antibióticos parenterales cuanto antes. No podemos esperar el resultado de un cultivo. Empíricamente y en base a la información clínica, laboratorial y de imagen, tenemos que construir nuestro diagnóstico de coledocolitiasis y colangitis y empezar inmediatamente el antibiótico parenteral de amplio espectro. ¿Cuál? En la siguiente transparencia les voy a decir. Y esta es la clave para que un paciente con coledocolitiasis y colangitis se salve. Hay que drenar esa vía biliar llena de pus. Y el drenaje biliar, que se hace de manera urgente, es generalmente endoscópico, como ya les mostré en algunas imágenes, y ahora vamos a recordar otras y un videíto más ilustrativo. Y una vez que se resuelva la coledocolitiasis y la colangitis, como regularmente estas piedras del colédoco nacen en la vesícula, hay que completar su manejo con una extirpación de la vesícula biliar, idealmente por vía laparoscópica, o sea, colecistectomía laparoscópica. Y estos son los bichos, y estos son los antibióticos que hay que iniciar inmediatamente dependiendo de un par de factores. Primero, si esta colangitis aguda no tiene factores de riesgo en el paciente, que sea, pues que esté muy viejito, diabético, y particularmente cuando esta colangitis ocurre en la comunidad, o sea, fuera del hospital, pensamos en estos bichos y le damos estos antibióticos. Si por otro lado la colangitis aguda tiene sepsis muy grave, o el paciente tiene muchos factores de riesgo, o bien esta colangitis se produjo dentro del hospital, pensaríamos en estos bichos que son diferentes a los de arriba e indicaríamos antibióticos distintos. Bueno, vamos primero con una colangitis tranquis, vamos a decirlo así, sin factores de riesgo, adquirida en la comunidad. Pensamos en estos bichos y fíjense que aquí se podría empezar con estos antibióticos que no son tan caros. Una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, 2 gramos IV cada 24 horas. Regularmente aquí lo administramos ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas. O bien amoxiclavulonato, que ese sí es un poco más carito, y le damos 2 gramos cada 8 horas por vía IV. Todo esto es por vía parenteral. Si hay riesgo de que el paciente tenga un bicho que produzca ble, a ver quién me recuerda qué es esto de ble. Bueno, es una característica que hace que inactive a los betalactámicos. Entonces, pues ya no se le van a poder dar ciertos... Antibióticos. Ajá. Perfecto.
Entonces, si tiene este riesgo, le tendríamos que dar ertapenem, 1 gramo cada 24 horas. Y cuando son alérgicos, le damos ciproconmetro. Bueno, cuando el caso es producto de una infección nosocomial, o sea, una colangitis adquirida en el hospital, o bien el paciente está gravísimo y tiene factores de riesgo, entonces no vamos a empezar antibióticos con los de arriba, sino que empezaremos en primer término con esta combinación piperacilina tazobactam, 4 gramos, y se dan cada 8 horas. Recuerden todo IV. O bien cefipime, 1 gramo cada 8 horas, junto con metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Pero si sospechamos que este paciente séptico grave tiene además la probabilidad de que haya bichos BLE, entonces tendríamos que empezar con imipenem o meropenem. 500 IV cada 8 horas el de arriba o 1 gramo cada 8 horas el de abajo. Estos estos antibióticos son carísimos. Y esta es una fotografía de un paciente que tiene una coledocolitiasis. Aquí ven una papila muy gorda. Esta no es la papila normal, es una papila muy edematizada. Y ven cómo aquí asoma algo amarillito en el puro orificio. Aquí empezamos a cortarlo, aquí empieza a salir y vean cómo finalmente dio a luz esta piedrita. Y ahora les voy a presentar este videíto que está muy padre. Ven aquí, esta es la papila de Vater gigantesca, está obstruida. Este es el esfinterotomo de precorte, es como un cuchillito. Vamos a empezar a cortar, este es el orificio, vamos a empezar a cortar, vean cómo salió pus. Esto implica, sin la menor duda, una colangitis aguda purulenta. Y hay que seguir cortando porque todavía se ve la papila muy gorda, muy edematizada. Seguramente ahí se encuentra el sitio de la obstrucción. Entonces, ha salido poquita sangrita, ni se espanten por eso. Aquí seguimos cortando sobre la papila de Vater con el esfinterotomo de cuchillo que transmite corriente eléctrica. Sale más pus, ¿ven? Y fíjense muy bien porque ahorita van a tener una sorpresa. Ahí sigue saliendo pus. Imagínense, este paciente estaba gravísimo con toda esa pus que tiene en la vía biliar y en el hígado. Ahí seguimos cortando, sigue saliendo pus. Sigue saliendo pus. Vean aquí, ahí está la piedra. ¿Vieron la piedra? Ese es un casito que tuvimos del Hospital General, muy ilustrativo, que les dice cómo se ve un paciente con colangitis. Imagínense pues todo este material purulento que está en la vía biliar y que luego pasó a la sangre con las toxinas, con las bacterias. Son cuadros realmente graves. Doctor, creo que Ricardo está levantando la mano. A ver, Ricardo. Doctor, solo tenía una duda. Después del procedimiento, ¿se le hace como una plastía la...? No se le hace nada. Así se deja porque ya con la esfinterotomía... Bueno, lo que ustedes vieron ahorita es una papilotomía de precorte. Con estos cortecitos no hemos cortado el esfínter. Aquí cortamos nada más el techo de la papila que está muy dilatada. ¿Para qué? Pues para sacar esta piedra que está impactando y obstruyendo la vía biliar. Luego de que sacamos la piedra, este corte se va a complementar, ahora sí, con una esfinterotomía convencional que sirve para cortar el esfínter de Oddi.
Porque luego de esto hay que meter las canastillas para sacar el resto de piedras que hay en la vía biliar. Una vez que haces eso, ese esfínter de Oddi queda ya cortado, queda ya churido para toda la vida, ya no lo recuperas, ya no lo reparas tú. Y no pasa nada, para que ni tengan miedo. Bueno, entonces, este es el paciente que acabamos de ver. O sea, un paciente críticamente enfermo en la terapia intensiva, intubado, con miles de soluciones y medicamentos. Así tenemos que pasarlo a la sala de fluoroscopía con el anestesiólogo, con todo el equipo de trabajo. Así hay que hacer la esfinterotomía, sacar la pus, sacar las piedras, y eso permite brindarle al paciente una oportunidad para vivir. A ese paciente le fue muy bien. Sin embargo, cuando no lo haces así, cuando llegas al hospital y te dicen, pues hay que hacer la CEPRE urgente, y que llegue el anestesiólogo y te dice, no, pues que tiene sodio bajo, que tiene el cobre muy alto, que tiene el molibdeno anormal, y lo van postergando, entonces así no funcionan las cosas. Aquí hay que hacer las cosas pronto, porque el paciente nada más tendrá una sola oportunidad, y para eso requieres un trabajo con un equipo multidisciplinario, pero además que esté en el mismo canal. Afortunadamente ahí en el hospital, pues todo el mundo estamos en el mismo canal. El endoscopista, el radiólogo, el anestesiólogo, los ayudantes, ahí hasta tenemos alumnos, ¿no? Porque ellos fueron los que grabaron el procedimiento. Muy bien.